Los días que nos quedan, hoy y otros dos más, vamos a tratar los siguientes puntos hasta donde me dé tiempo. En principio, mi intención es, para que lo tengáis, es aplicar todo lo que sabemos hasta ahora de momento lineal, momento angular, conservación de la energía, a sistemas de varias partículas, pero con la intención de tener en mente el objetivo es el sólido rígido. Y aplicarlo también o sea, en sistemas de partículas, sólidos rígidos, una parte del tema 6. Hablaros por lo menos algo, esa es mi intención, de hablaros de la mecánica lagrangiana. Hay dos puntos de vista, cómo se pueden tratar. Lo de punto de vista muy bonito del cálculo de variaciones, que lamento no poder, o sea, seguro que eso no lo voy a hacer, que viene de esa manera bien explicado en el capítulo 6 y 7 del Taylor, no lo voy a hacer de esa manera. Sino lo voy a hacer de una manera más de otro punto de vista. El resultado es el mismo, es hablar de una vez que tenemos lo de las ligaduras, de lo cual os he dado la lata un montón, ¿no? Sistemas holónomos con ligaduras, ese tipo de ligaduras, en los sistemas holónomos, pues hablaremos de desplazamientos virtuales, trabajo virtual, principio de los trabajos virtuales y el principio de D'Alembert. Esa es, y ahí nos saldrían las ecuaciones del movimiento para todos los grados de libertad, porque como veis hasta ahora es con Newton y quizás con principios de conservación, pero hay un método general, que esa es gracias a Lagrange, que da igual el número de grados de libertad para ese tipo de sistemas con ligaduras y que sean holónomos. Podemos llegar a las ecuaciones del movimiento de una manera alternativa. Lo de alternativo es realmente basado en el concepto de trabajo, por eso lo de trabajos virtuales. Bueno, hasta ahí sería, pero ya digo que solo voy a examinaros hasta lo que llegue el viernes próximo, hasta ese punto. Pero bueno, mi intención es esa, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. En lo que voy a hablar hoy con vosotros, que va a ser momento lineal, momento angular, hasta donde me dé. Quizás tenía intención de también energía cinética, trabajo, con los otros no me dio tiempo por lo tanto no creo que me dé, pero bueno, hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Momento lineal, momento angular, energía cinética, trabajo, principio, teorema del trabajo, energía cinética, fuerzas conservadas. ¿Cómo queda para cuando tenemos varios cuerpos y en particular el sólido rígido? ¿De acuerdo? Esa es la intención. Bibliografía, en lo que se refiere al momento lineal y momento angular, pues podéis consultar lo que voy a decir en el capítulo 3, ampliado, o sea, la parte que corresponde ya a sistemas de más de un cuerpo, que ahí trata del momento lineal y momento angular, y el tema 10, que lo aplica lo que se ha visto en el tema 3 al caso particular de un sólido rígido. ¿Vale? Bien, dicho eso, pues vamos a... O sea, que tendríais aquí, por ejemplo, en el capítulo 3. Lo de la energía, si me da tiempo, pues sería el capítulo 4 para sistemas de partículas. Que ya habéis visto que hemos hecho problemas en los que hay más de un cuerpo, o sea que tampoco va a ser un cambio radical. Y el tema 10, lo que podamos ver de eso. ¿Vale? O sea que lo que voy a hacer hoy lo tenéis entre los dos para que podáis estudiarlo y leerlo. En lo que se refiere a cuando he comentado lo de mecánica lagrangiana desde el punto de vista de los trabajos virtuales, etcétera, no está en el Taylor. El Taylor lo está planteado como muchos autores de mecánica desde el punto de vista del cálculo de variaciones, que es precioso. O sea, eso me hace daño porque es tan bonito y es más general que para la física, pero bueno, no va a ser. Pero será, digamos, os indicaré en el libro clásico de mecánica clásica, que este sí que es el clásico de todos, del Goldstein. Solo el primer capítulo. Vamos, lo que pueda comentar ahí lo tendréis ahí. Pero bueno, eso en el momento lo recordaré, que trate eso en todo caso. ¿Bien? ¿Bien? ¿De acuerdo? Pues vamos a por ello, con ganas. Es entender, pues, y ahora ir acercándonos un poco a la realidad. Yo qué sé, el movimiento del bolígrafo, ¿no? Tened en cuenta que los problemas que hemos hecho hasta ahora hemos considerado
los cuerpos como puntuales. A pesar de que eran problemas en los que teníamos coches, por ejemplo, ¿no? Que de puntual no tiene nada. ¿Cómo es posible que nosotros llegásemos en esos problemas y en otros, en cuerpos que en principio tienen volumen? Pues porque realmente, eso es lo que nos va a aparecer hoy, lo que realmente estábamos estudiando era una faceta del movimiento, que es la faceta de la traslación. Vamos a ver, cuando hablemos de sólidos rígidos, de que va a ser una combinación de dos tipos de movimientos, el de traslación y el de rotación. Por ejemplo, el bolígrafo que estoy lanzando ahora al aire, pues uno diría, es un movimiento muy complicado, ¿no? Pero bueno, si uno hace una película de esto, y realmente yo creo que ¿no? Es un movimiento rápido, pero bueno, ¿no? Ya habéis visto que le estoy imprimiendo un giro, pero uno diría, oye, y si yo marco un cierto punto aquí en el bolígrafo, parece que ese punto lo que es así, está trazando una trayectoria parabólica, es decir, como si el bolígrafo fuese una masa puntual, y esa masa estuviese concentrada en ese punto, se aplican las leyes de Newton, pues nada, nos olvidamos del aire y es una trayectoria, la caída libre, trayectoria. Pero a la vez uno está viendo que superpuesto a ese movimiento de traslación, que no es rectilíneo, sino traslación de un punto, tenemos superpuesto un movimiento de rotación alrededor de ese punto. Bueno, ese punto es lo que vamos a hacer lo primero, definirlo, un punto fundamental en la física, en la mecánica, que es el centro de masas. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que eso es, entender movimientos como este, cómo podemos dividirlo en dos tipos de movimiento, la traslación y la rotación, y estudiarlos por separado. Claro, eso es lo que vamos a ver por qué eso que estoy diciendo, afirmando, es así, por qué podemos estudiarlo por separado. Bien, o sea que vamos ahora a estudiar la dinámica un poco más ya profundamente, la dinámica de sistemas de partículas. Y como caso particular, pues lo que se conoce como el sólido rígido. El sólido rígido. Ahí lo que está haciendo uno pensando es que el número de la masa está repartida en el espacio, llena el espacio, un determinado volumen o superficie del espacio, y lo que está es intentando aplicar la hipótesis. Esa hipótesis se la llama hipótesis del continuo, que no solo se utiliza con los sólidos rígidos, sino con el profesor Vallepuga o con quien sea, en resistencia de materiales, pues en sólidos elásticos, y por ejemplo en la asignatura que imparto yo en aeroespacial, de mecánica de fluidos, considerar los fluidos también como aplicarle la hipótesis del continuo, o sea, que llenan el espacio. Eso no siempre se puede hacer, pero digamos en este tipo de problemas sí. ¿De acuerdo? O sea, que no es una hipótesis, ¿no? de que, o sea, si yo cojo el bolígrafo, ¿no? y os muestro el bolígrafo, diríais, pues la masa, pensad que es macizo, pues la masa está llenando el espacio, el volumen del bolígrafo. Eso no es así, que son átomos. Realmente el volumen de este bolígrafo está prácticamente vacío. Claro, uno piensa la masa está concentrada en los núcleos de los átomos. Los electrones tienen una masa mucho menor que la de los protones y neutrones. Por lo tanto, realmente si uno lo piensa, dice, hombre, eso de continuo tiene poco. Pero bueno, macroscópicamente, entre comillas, uno puede pensar, puede hacer la aproximación de que la masa está distribuida en este volumen. Vale. Eso es lo que haremos con el sólido rígido. Y lo que se hace, ya os digo, con sólidos elásticos, y el culmen de la dificultad en la mecánica clásica es la dinámica de fluidos. Para nosotros, solo para el sólido rígido. Bien, bueno, pues este es nuestro... Ya veis que pongo la palabra dinámica, el estudio del movimiento. Vamos a definir, entonces, lo primero, un punto, o sea, primero, para intentar ser, porque nos van a aparecer muchas expresiones, es un poco rollo, ¿no?, con lo de los subíndices. Vamos a pensar primero que tenemos n cuerpos puntuales. ¿De acuerdo? Nuestro sistema está formado por cada uno de masa m, o sea que tendríamos
y pues desde 1, 2, hasta n. No tienen por qué tener todos una masa igual, sino que cada uno tendrá su masa m sub i. Sí. Claro, naturalmente tendrá cada uno su vector de posición r sub i. Bueno, a partir de este momento, uno podría decir, claro, r sub i respecto a qué observador. Realmente podría ser cualquier tipo de observador, inercial o no inercial, pero vamos a hacerlo únicamente ya a partir de no lo repetiré, estamos utilizando observadores inerciales. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos olvidarnos porque no tenemos a la hora de las leyes de Newton fuerzas ficticias. Pero bueno, se podrían complicar el estudio si uno incluye las fuerzas ficticias. Dicho eso, ¿vale? Estamos en sistemas de referencia inerciales, lo digo de palabra, no pasa nada. O sea que tendríamos el vector de posición y podemos definir, vamos a definir por cierto, luego, si uno lo hace con cuerpos puntuales, dar el paso a que la masa está distribuida en el espacio, veréis cómo lo voy a hacer. O sea que es inmediato, no tiene mayor. Donde vamos a tener sumatorios, los sumatorios se transforman en integrales, sin más. Bueno, como habréis visto, por ejemplo, con la asignatura de José Vallepuga, ¿no? Probablemente no, o no. Sí, por eso digo que no es, digamos, desconocido para vosotros. Vamos a definir un punto del espacio. Un punto muy especial del sistema. Que lo denotamos o lo denominamos como centro de masas del sistema. Si es un sistema de n partículas puntuales, bueno, pues es muy fácil. O sea, es decirme, ¿cómo lo voy a definir? Como la media ponderada. ¿Ponderada por quién? Ponderada por la masa. O sea, el criterio es que tú al hacer las medias no va a ser por igual para todas las partículas. No entran por igual todas las partículas, sino entran los que tengan mayor masa, entrarán en lo que vamos a hacer a continuación, pues proporcional a su masa. Por eso es una media ponderada, ¿no? Porque si no, lo que vamos a obtener, y os comentaré, será el centro geométrico. Si todas las masas, si todos los cuerpos fuesen para nosotros igual, independientemente de la masa, lo que voy a hacer ahora a continuación, pues sería la definición de centro geométrico. Pero el centro de masas es la media ponderada por la masa de la posición de las partículas. Es decir, vamos a ponerle aquí centro de masas, RCM. Fijaos que esto es independiente de la gravedad. El problema puede tener gravedad o no tener gravedad. Lo que pasa es que es cierto que el centro de masas va a coincidir en problemas que tenemos, ¿no? Campos gravitatorios, con el centro de gravedad. Entonces, muchas veces uno dice centro de gravedad o centro de masas. Pero cuidado, esto es más general que el... Bueno, he dicho, la media ponderada, pues será 1 dividido por la masa, siendo m, la masa total del sistema, es decir, que m será, pues, ¿no?, la suma de todas esas. Entonces tendremos tan simple como esto. Esto es una media ponderada. Sin más, no tiene ningún... Yo defino, y este va a ser un punto, es un punto fundamental a la hora de estudiar la dinámica del sólido rígido, de los sistemas de partículas, fundamental. O sea, lo que estudiábamos realmente en esos problemas, que son cuerpos con volumen, estábamos estudiando el movimiento del centro de masas. Bueno, para eso entonces tendremos que ver cómo son las leyes de Newton, pero ahora, imaginémonos que fuese una masa distribuida en el espacio, un sólido, ¿no? Supongamos, para el caso de un sólido rígido, significa que no puede cambiar, ¿no? No tiene elasticidad, no puede cambiar
La forma, eso quiere decir que la distancia entre dos puntos cualesquiera de ese sólido permanece esa distancia independientemente de cómo se mueva, constante. Bueno, eso simplemente. Entonces tendríamos, si estamos considerando que eso, claro, ahí ya m no es la suma, no es un sumatorio, sino que las masas se transforman en masas infinitesimales, diferencial de m. Entonces la masa total, el sumatorio se transforma en una integral, y lo que tendríamos sería esto. Esa integral puede ser de línea, de superficie o de volumen. O sea que es una integral en el volumen, espacio, que ocupa el sólido, donde tenemos masa, claro. Es decir, que si tenemos una distribución lineal de masa, ¿no?, sobre un alambre, ¿no?, por ejemplo, un alambre curvado, no tiene por qué ser, pues entonces realmente lo que estoy haciendo es dividir en trozos infinitesimales. Claro, ahí lo que tendríamos sería la densidad lineal de masa, lambda, o sea, kilogramos dividido por metro, por la longitud del trozo que tengamos por ahí. Si fuese pues distribuido sobre una superficie, la masa, pues entonces lo que tendríamos, claro, estamos sumando, y ahí no trozos del alambre, sino trozos de esa superficie, y vendría dado por la densidad superficial, cuántos kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces la integral sería una integral, si es de línea, al final es una integral en un parámetro, con una variable. Si es de superficie, una doble integral. Y si es de volumen, es decir que, ¿no?, realmente me está ocupando todo este volumen, pues lo que tendríamos sería que ver cuánta masa tenemos infinitesimal aquí, que sería pues ρ, la densidad volumétrica de masa, cuántos kilogramos por metro cúbico, por el volumen que está ocupando infinitesimal ese cuerpo. Y la masa total pues sería, en un caso, sería lambda diferencial de L. Límites de integración, pues justo donde tienes la masa, sobre esa curva. Aquí tendríamos la doble integral de sigma diferencial de m, es decir, tendríamos aquí sigma diferencial. Y en este caso pues tendríamos la triple integral, ¿no? Esta sería una integral de línea, una integral de superficie, y aquí una integral de volumen, que sería ρ diferencial de. O sea que siempre que veamos a partir de este momento sumatorios, ¿no?, siempre es más fácil trabajar con sumas que no con integrales, pero por lo demás, o sea, siempre que veamos un sumatorio y un m sub i, pues el m sub i será diferencial de m y el sumatorio es la integral. Pero depende de si es de línea, ¿no? ¿Queda alguna duda sobre eso? Es lógico, ¿no? Dependiendo del sólido como lo tengamos. La masa distribuida en el espacio. Bien, efectivamente, entonces también podría haber puesto aquí el RCM, ¿no?, para ese caso, pues tendríamos aquí 1 dividido por la masa total, dependiendo del caso. El sumatorio es la integral de R, el vector de posición que ocupa cada, ¿no?, si este fuese R, si este fuese aquí el origen de coordenadas, este R, y si lo tuviésemos aquí, pues este sería, ¿no?, el origen de coordenadas, el vector de posición de cada uno de ellos, y tendremos aquí la media ponderada por la masa. ¿Cómo sería el centro geométrico de ese sistema? Como uno dice, ahí da igual lo que tenga cada uno sería 1 dividido por n, el número de partículas que tenemos. Esto sería el centro geométrico. ¿Qué ocurre? Que si el sólido es uniforme, significa que la densidad es una constante, vale lo mismo la densidad en todos los puntos del cuerpo, el centro geométrico y el centro de masas coinciden.
Es decir, si yo tengo un cuadrado, la masa distribuida en un cuadrado, en una superficie cuadrada, uno dice, ¿cuál va a ser? Y está distribuida uniformemente, ¿cuál es el centro de masas? El centro geométrico. Pero si no, no. Hombre, pues eso es una simplificación más, ¿no?, que podemos hacer. Es decir, bueno, pues tienes un cuerpo, si tienes un disco, el centro de masa es el centro de disco. Si el disco es uniforme. Si no, no. Si no, hay que hacer la integral, vamos, o el sumatorio, claro. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Bueno, podríamos verlo os he dejado unos archivos en Moodle ya en abierto. ¿No veis aquí, por ejemplo, centro de masas de dos cuerpos, centro de masas de varios cuerpos? Ya que estoy hablando del centro de masas, pues puedo abrir uno de ellos. A ver si en algún momento me logro quitar esto de en medio. No esto, digo, esta tos tan cosquillante. Momento no, centro de masas, que eso es el momento. Centro de masas de dos cuerpos, ¿no?, para que podáis jugar. Bueno, si uno lo programa, fijaos, en 2015, joder. Ay, madre, cómo pasa el tiempo. Bueno, aquí lo único que tenemos en este archivo, si lo abrís, son dos cuerpos puntuales, ¿no?, de diferente masa, M1 y M2. Bueno, está hecho para que uno pueda juguetear un poquitín aquí. Nos advierte, las masas se pueden mover con el ratón. Bueno, y cambiar el valor de cada masa. Si son masas iguales, el centro geométrico entre estas dos es el punto medio, ¿no? ¿Veis cómo el centro de masa se mueve? Si se mueve el sistema, es decir, ahora solo estoy moviendo una de las partículas, el centro de masas también se está moviendo. Claro, si cogemos y cambiamos la masa, ¿no?, aumentamos la masa M1 con respecto a M2, el centro de masa se acerca. ¿Dónde va a estar situado? En la zona donde tengas más masa del espacio. Por supuesto, el centro de masa no tiene por qué coincidir con una masa, que haya masa físicamente en ese punto. Por ejemplo, imaginaos, no en un disco, sino en un anillo. Vaya, hombre. En un anillo. O sea, que tengo aquí una distribución superficial uniforme de masa, ¿no? Uno diría, ¿dónde se encuentra el centro de masas? En el centro geométrico, en el agujero. O sea, que no tiene por qué coincidir con la masa, eso por supuesto. Bien, y si uno lo coge, o sea, que aquí uno puede jugar con eso, ¿no?, y ver cómo, si uno coge el otro archivo, sobre todo si para varios cuerpos, pues aquí, aunque os permite el archivo que hice, fue con un máximo de 8 masas. Y se pueden crear en Windows con Alt-Click y en Apple con Comando-Click, ¿no? Así de por sí, cuando abrís el archivo, pues aparecen con 5 masas, que son iguales. Uno puede cambiar naturalmente el valor de cada una de ellas. Y tal como lo programé, el área de cada uno de los puntos, o sea, el grosor del punto, es proporcional a la masa. Me divertí haciendo esas cosas. ¿Qué cosas hacía uno cuando era joven? ¿No? Y podéis crear, pues haciendo plan. Ya veis cómo está programado para que me aparezca ¡cling! Hoy. Hasta 8. Vamos a meter este plan. Como, ¿no? Si tiro de las 7 se va acercando que para eso es una masa gordota. Y podéis eliminarlos, pues haciendo clic sobre una de ellas. Bueno, tenéis ahí para haceros una idea de lo que significa el centro de masa, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, ¿y cómo se mueve el movimiento del centro de masas? Cinemática, claro.
¿no? Como todo, como la partícula mecánica, pues primero describir el movimiento, cinemática, las causas, dinámica. Pues hombre, si cada partícula cuya masa es m sub i, cuyo vector de posición es r sub i, tiene una velocidad v sub i y una aceleración a sub i, pues también tendremos, en lo que respecta al centro de masas, tendremos una velocidad del centro de masas y una aceleración del centro de masas. La definición es la misma que ¿no? ¿Cómo será la velocidad del centro de masas? Pues el cambio del vector de posición con respecto al tiempo, ¿no? Sin más, y la aceleración del centro de masas, pues el cambio de la velocidad del centro de masas con respecto al tiempo, que será la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo. Si vemos que cómo es la velocidad, claro, ahora será la media ponderada de las velocidades. Tendremos 1 dividido por m, estamos derivando, entra dentro del sumatorio, ¿no? Tendremos esto. Claro, pero ¿cuánto vale esto? Teniendo en cuenta que el momento lineal de cada partícula es m sub i por v sub i, pues uno diría, pues claro, pero esto no es nada más que el momento lineal total, que voy a denotar como P mayúscula. P mayúscula es el momento lineal total del sistema. Es decir, que el momento lineal total del sistema pues va a ser la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas del sistema. Si uno lo hace para la derivada segunda, es decir, para la aceleración, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una cosa parecida a lo que teníamos anteriormente. Claro, pero esto, ¿qué va a ser? Esto no va a ser nada más que 1 dividido por la masa total, claro, por el sumatorio en i del cambio de los momentos lineales de cada partícula, es decir, 1 dividido por m por el cambio en el momento lineal total con respecto al tiempo. Es decir, que el cambio en el momento lineal total del sistema con respecto al tiempo es nada más que la masa por la aceleración del centro de masas. ¿No? Como veis, es pura... Es decir, que tenemos los cuerpos que se están moviendo y con ellos se mueve también el centro de masas y tendrá su velocidad y su aceleración. Bueno, pues vamos a ver qué repercusión tiene esto una vez definido este punto, que no os resulta extraño, ¿verdad? Ya digo, vuelvo a insistir, todo lo que he puesto aquí con sumatorios, todo se transforma en integrales si la masa está distribuida en el espacio, es decir, el sólido rígido, un sólido elástico, o un fluido, claro. Vale, movimiento, dinámica. Pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Y vamos a darle un nombre a lo que vamos a hacer, ya que lo que vamos a intentar es ver qué está ocurriendo, cómo se mueve, cómo cambia la posición del centro de masas. Eso recibe la segunda ley de Newton para la traslación del sistema de partículas. Es decir, que lo que vamos a intentar, lo que se intenta hacer es dividir el movimiento, a ver si es posible, en una traslación. La traslación, entonces, ya uno tiene en la cabeza qué significado tiene. El movimiento del centro de masas. Cuando lanzaba el bolígrafo, aquí tendríamos el centro de masas del bolígrafo, más o menos el centro geométrico del bolígrafo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se va a mover, sabiendo cómo son las fuerzas, qué es lo que está ocurriendo
cómo va a ser acelerado el centro de masas de ese estudio de eso, que sería decir, pues reduzco el bolígrafo a un punto, toda la masa concentrada en el centro de masas, a ver qué es lo que pasa. Eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Basándonos en qué? En que sabemos la segunda ley de Newton para una partícula. O sea que traslación es como el estudio del movimiento del centro de masas. Ya digo, nosotros sabemos la segunda ley de Newton para una partícula, que es suma de fuerzas que estamos en un sistema de referencia, suma de fuerzas reales que están actuando sobre la partícula igual a la masa por la aceleración o el cambio del momento lineal con el tiempo. Bien, voy a poner en la notación, porque pueden actuar para cada partícula diferente número de fuerzas, voy a poner la fuerza neta que está actuando sobre cada partícula como F sub i. Fuerza neta, fuerza resultante, sobre la partícula I. Claro, y tened en cuenta una cosa, una vez que esto es como en el fútbol, iba a decir, bueno, ya eso es como en la política, iba a decir, le he ido perdiendo el gusto, la verdad, viendo que da igual. Yo he nacido con la camiseta del Barcelona, del Valencia, y hagan lo que hagan, yo seguiré siendo hasta la tumba de ese equipo. ¿Me entendéis, no? Trasladado a otros, ¿no? Iba a decir, da igual. Eso es como en la mafia siciliana. Es mi familia y da igual. Puedes que asesines a 20.000, pero sigue siendo mi familia. Bueno, eso dicho. Entonces, aquí, en los sistemas, es una broma. En los sistemas de partículas, pues naturalmente tenemos cuerpos externos a nuestro sistema que están ejerciendo fuerza sobre nuestro sistema, pero también entre las partículas de nuestro sistema, fuerzas entre las partículas. Pues entonces podremos hablar de fuerzas externas al sistema y de fuerzas internas al sistema. ¿No? Y eso va a ser muy importante a la hora de sacar una conclusión. Ya veréis, si aplicamos la tercera ley de Newton. Bueno, la fuerza neta sobre la partícula I. La segunda ley de Newton pues mediría la masa de A sub i por la aceleración de A sub i, o el cambio en el momento lineal con respecto al tiempo de esa partícula, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues sumar para todas ellas. Tenemos una igualdad, dos términos, uno a la izquierda de fuerzas y otro a la derecha. Vamos a sumar para todas las partículas. Perdón, para ahí. O bien, que sería el sumatorio. Esto si uno lo quiere expresar como con el momento lineal. Ya, pero vamos a fijarnos aquí, en el término de la derecha, las fuerzas. Estamos con la dinámica. Y ahí lo que tenemos, dicho esto, es, sobre la partícula I tendremos fuerzas externas, de cuerpos externos, y fuerzas internas. Si yo tengo la partícula, vamos a decir, la partícula 2, aquí tengo la partícula 2, y tengo aquí la partícula 3, una fuerza que puede estar ejerciendo la 2 sobre la 3, ¿no? Pero claro, tercera ley de Newton, si la partícula 2 ejerce una fuerza sobre la partícula 3, la partícula 3 ejerce una fuerza sobre la 2 que es igual en módulo, igual en dirección y sentido contrario. Fijaos que no, adrede no lo estoy dibujando sobre la línea que une los dos puntos, porque no lo necesito ahora. En general sería así. Esa es la tercera ley de Newton, ¿no? Eso para cualquier par de partículas, estoy poniendo para dos. Claro, tened en cuenta de que dentro de este sumatorio
Tengo fuerzas externas, pero las fuerzas internas me aparecen a pares. Las fuerzas internas aparecen a pares. Y al sumar vectorialmente, ¿qué ocurre con las fuerzas internas? Que se anulan a pares. Por lo tanto, solo nos queda, como resultado de este sumatorio, la suma de las fuerzas externas que están actuando al sistema. Notación que utilizo. Fuerza neta externa. Esto es la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre cada una de las partículas, la suma vectorial, pero únicamente de las fuerzas externas. Y uno diría, pues aquí qué es lo que... Ya tengo lo de la izquierda, lo de la derecha. ¿Qué es lo que tengo aquí si pienso en la aceleración? Anda, por la definición de centro de masas, esto no es nada más que la masa total por la aceleración del centro de masas. O bien, si me fijo en el momento lineal, el cambio en el momento lineal total con respecto al tiempo. Ya tenéis la segunda ley de Newton para la traslación aplicada a un sistema de partículas. Podría ser un sólido rígido, no hay ningún problema. Es decir, principio de conservación del momento lineal. Lineal total del sistema. Uno dice, ¿qué criterio? Si la fuerza neta externa es cero, eso significa o que no hay fuerzas externas sobre el sistema, o que hay fuerzas pero la suma vectorial es cero. Esto implica que la aceleración del centro de masas es igual a cero, es decir, que la velocidad del centro de masas es constante y el centro de masas sigue una trayectoria rectilínea y uniforme. O, también naturalmente, uno podría expresarlo que P, el momento lineal total, no cambia. Es decir, que para que acelerar el centro de masas necesitamos que la suma de las fuerzas externas sea distinta de cero. Las fuerzas internas no pueden hacer nada sobre el centro de masas. Así de sencillo. En este caso, en el del bolígrafo, lanzado al aire, naturalmente tenemos fuerzas internas entre las moléculas del bolígrafo, ¿no? Masas puntuales del bolígrafo, y fuerzas externas. En este caso tendríamos, olvidaos del aire, únicamente tenemos la gravedad actuando sobre cada una de las masas que constituyen el bolígrafo. ¿De acuerdo? Claro, el efecto de la gravedad pues será la masa total por la aceleración de la gravedad, por G. Sumarlo para todas ellas, como aquí G lo consideramos como uniforme, pues efectivamente será mg. ¿Vale? Eso quiere decir que mg es igual a la masa por la aceleración del centro de masas. O sea que la aceleración del centro de masas es g. Es decir, que el movimiento del centro de masas del bolígrafo sigue una trayectoria pues parabólica. Si g es uniforme, no le queda más remedio. Y eso es lo que está haciendo el bolígrafo en este momento. Si yo marco el centro de masas, lo que veríamos sería una trayectoria muy bonita parabólica del centro de masas. Claro, pero eso no es toda la verdad. Hay un movimiento superpuesto a eso, las rotaciones. De ahí viene la dificultad. Porque nosotros ya vamos a jugar el partido completo, hoy. Lo de rotación en el plano, eso es para asignaturas de primero. Nosotros vamos a por la rotación, por lo menos formalmente, no os preocupéis, no os asustéis, formalmente vamos a por la rotación tridimensional. Eso sí, los problemas que puede hacer únicamente serán en el caso particular de la rotación planar, lo que se llama rotación planar del sólido rígido. ¿De acuerdo?
porque no tengo más tiempo, sino, porque eso es lo bonito. Intentar entender el movimiento, el objetivo normalmente de la asignatura de mecánica, pues es, desde ese punto de vista del sólido rígido, es entender el movimiento de una peonza, que es fundamental para los sistemas mecánicos. ¿Por qué? Porque es entender los giróscopos, los gimbal. ¿No? No me diréis que los giróscopos no es algo fundamental en la mecánica, ¿no? Efectivamente. Bueno, el tiempo yo ya sé que eso no me lo va a permitir, pero bueno, sí me va a permitir el daros una idea de por dónde van los tiros, mientras que si lo hago ya pensando en un caso particular, pues no veríamos el conjunto. Os daréis cuenta ahora, por desgracia, formalmente en lo que hagamos, no tiene mayor dificultad conceptual, sino es mucho de sumatorio, y esas cosas, eso es lo que complica, pero formalmente son los conceptos básicos para una partícula. ¿Bien? ¿Vale? Es decir, que la rotación tridimensional es lo que, jopelines, no va a ser tan fácil como la traslación, efectivamente. Eso es lo que ocurre. ¿Qué tal por aquí? ¿Estamos bien? Vale, pues entonces podríamos, estoy pensando yo que no se me pase nada, ya tenemos el momento lineal, la segunda ley de Newton para el sistema. Bien, genial. Vamos a pasar al estudio de la rotación. En un sistema de partículas. Hay algo que estoy pensando que se me está pasando, no sé muy bien. Yo creo que no. A ver que no me quede. Tengo un poco de miedo ahí. Nuestros compañeros, no. No, vamos. No sé por qué tenía esa sensación. Bueno, ahí habéis visto cosas raras. Vale. Las cosas raras es la rotación. Bueno, es el tensor de inercia, lo que habéis visto ahí muy rápidamente, que voy a repetir ahora. A mí me suena de otras asignaturas lo del momento de inercia, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Vale. No, pero vosotros estáis ya, para eso me pagáis. No, el momento de inercia es una parte de la verdad, una parte del tensor de inercia de una matriz. Vamos a definir lo que es, adelantándome un poco, ¿no? Vamos a definir lo que es el tensor de inercia, que está constituido por momentos de inercia y productos de inercia. No os preocupéis, que lo escribiré más adelante. ¿Dónde nos va a aparecer? Pues en la rotación. Bueno, es decir, que ahora pasamos de estudiar el momento lineal a ver qué ocurre con el momento angular. Es el siguiente paso, ¿lo veis? Como, ¿no? En el capítulo 3, momento angular. Claro. Luego, a ver lo del trabajo, energía cinética. Pero primero, el momento angular. Bueno, ya que estamos hablando de momento lineal total, momento angular total del sistema, de nuestro sistema, del sistema de partículas. Por cierto, sí, había una cosa, lo tenía en la cabeza. Algo, un comentario. Perdonad, antes de seguir con el momento angular. Imaginaos que ahora yo tengo dos sistemas de partículas, ¿vale? Yo tengo el centro de masas del sistema 1 y el centro de masas del sistema 2. Y ahora me dicen, bueno, pero ahora yo quiero considerar cómo es el sistema, el centro de masas del sistema formado por los dos conjuntamente. Hombre, uno podría hacer los sumatorios, pero ya que sabes el centro de masas de uno y de otro, pues es considerar en el cálculo del centro de masas del sistema total que la masa de un sistema está concentrada en el centro de masas del sistema 1, la masa total del sistema 2 en el centro de masas del sistema 2, y hallar el centro de masas es como hallar el centro de masas de dos partículas, cada una con su masa. ¿De acuerdo? Ese comentario simplemente. Es decir, que a mí me dicen, por ejemplo, me dicen, yo tengo un disco y tengo un cuadrado. ¿Dónde se encuentra el centro de masas
de estos dos sistemas. Imaginaos que son uniformes. Pues tendría aquí el centro geométrico y el centro geométrico, cada uno la masa m sub 1 y m sub 2. Es decir, que podríamos sustituir esto por m1, m2, y hallaríamos pues cómo sería el centro de masas del sistema m1 y m2. Bien, ¿vale? Es consecuencia de lo que hemos escrito ahí en sumatorios, nada más. Algo muy sencillo. Pero bueno, no quería dejar de mencionar. Momento angular total del sistema. Ya, pero aquí hay que tener cuidado. ¿Qué decíamos con el momento angular para una partícula? Ahora es cuando necesito, digo, ¿habrán estudiado, habrán mirado, habrán intentado comprender cuando yo definía el momento angular para una partícula y lo aplicaba, por ejemplo, en el problema de la bolita sobre la mesa y la otra colgando, ¿no? Fue en ese momento cuando dije, vamos a introducir esto. Lo de las fuerzas centrales, efectivamente. Claro, ¿qué dije? Que es tomar el momento del momento lineal. O sea, que habrá que decir con respecto a qué punto. Porque si no... Pero dije en ese momento, dije, bueno, si uno no dice nada, pero ahora es conveniente decirlo, no olvidarse, se requiere decir con respecto a quién. Pues voy a tomar con respecto a un punto fijo y voy a situar el origen en ese punto. Es decir, respecto al origen. El origen lo puedo poner donde a mí me dé la gana, ¿no? Vamos a calcular el momento angular total del sistema respecto a un punto fijo en respecto al observador. ¿Y dónde pongo el origen? Pues en ese punto, por simplicidad, sin más. ¿No? Mira, es así un poco raro. ¿Por qué? Porque te lo estás intentando, Marcos, aprender de memoria. ¿No? O lo interpreto yo mal la cara. Te veo así la cara y parece como... Qué complicado. Digo, nada, es bien sencillo, ¿no? Pero muy importante, es que aquí tiene que ser respecto a un punto fijo. Bueno, valdría, si me está escuchando alguien en YouTube, puedo hacer eso porque no me grabo, valdría si fuese respecto a un punto que se mueve con velocidad constante. Pero claro, si se mueve con velocidad constante, entonces el observador, si el primero es inercial, un observador que se mueve con ese punto es también inercial. Eso para mi público fiel de YouTube, cuando lo subo. Es decir, para vosotros, lo más sencillo es que penséis, estoy tomando un momento respecto a un punto fijo del espacio y coloco el origen de coordenadas en ese punto. Vamos a escribirlo así, respecto al origen de coordenadas. Un punto fijo que hacemos coincidir, ya no voy a escribir más, que hacemos coincidir con el origen. Eso hay que decirlo. No vale para otros puntos que se muevan, que estén acelerados, salvo para uno, estoy adelantando, salvo para el centro de masas. Por eso el centro de masas es un punto fundamental a la hora de estudiar la dinámica. Bueno, pero me estoy adelantando. Momento angular total. Pues nada, Miguel, a sumar o a integrar. Si yo tengo que para una partícula, si estoy tomando con respecto al origen de coordenadas, el momento del momento lineal. Es decir, que yo tengo aquí el origen, aquí tengo la partícula m sub i, este es el vector de posición. RI se mueve con una velocidad. VI, pues nada, al correr. Es decir, que tendríamos m sub i, r sub i, por v sub i. ¿Estáis de acuerdo? Nada nuevo bajo el sol para una partícula. Claro, momento angular total. Como que si uno está utilizando como notación y tiene que ser un poco coherente, si utilizas P minúscula para el momento lineal y P mayúscula para el momento lineal total, pues hombre, aquí no estará de más utilizar L para el momento angular total. Esto será, por supuesto, la suma para los momentos angulares de todos ellos, ¿no? Es decir,
Vamos a poner la masa, si queréis, una de las dos formas, el momento... Ningún problema, ¿no? Por ahí. Bueno, este sería el momento angular total. Pero vamos a ver ahora un resultado, una conclusión muy bonita, que el momento angular total, fijaos que en el momento lineal únicamente lo que tiene en cuenta es qué está ocurriendo con el centro de masas. Pero ahora con el momento angular lo que va a ocurrir es qué pasa con el centro de masas y cómo el sistema se mueve alrededor del centro de masas. Dos términos. Lo vamos a poder poner como suma de un momento angular que va a recibir un nombre, que es el momento angular orbital, más un término que se le llama momento angular de spin. Anda, el spinning, dar vueltas, ¿no? Y eso es, les comentaba a vuestros compañeros, lo que estamos haciendo aquí, bueno, muy matemático, tampoco hay que matarse, ¿no? Tampoco iba a decir, es una exigencia, pero sí es verdad que son sumatorios, no sé qué, mucha notación, pero es intentar entender lo que hacemos, nada más. Tiene una consecuencia muy importante. Me puse, serio, porque en este momento uno dice, joder, qué rollo. ¿Qué rollo? Y yo siempre intento de ella, ¿qué rollo salvo que tengas cáncer? No porque os lo desee, ni a mí en primer lugar, que estoy con más riesgo que vosotros, ni a ningún familiar. Pero sí me gusta, ¿no?, chocar en ese momento cuando las miradas son, joder, ¿para qué servirá esto? Para salvar tu vida, hombre, si lo necesitas. ¿Por qué? Porque esto del spin me suena a mí lo del spin de los electrones. Claro, si uno está pensando en la Tierra alrededor del Sol, por ejemplo, pues uno está pensando que el momento angular total de la Tierra pues va a ser el momento angular orbital, es decir, toda la Tierra concentrada en su centro de masas y cómo se está moviendo alrededor del origen supuesto al centro del Sol. Más el momento angular de spin de la Tierra. Y todo el mundo dice, la Tierra está girando alrededor de un eje que pasa por su centro. Eso es. ¿Y qué tiene que ver con lo del cáncer? Pues, si uno piensa en un átomo, los electrones están haciendo lo mismo, por así decirlo. Claro, eso quiere decir, claro, ahí tenemos partículas cargadas. Ya veis cómo la relación es directa. Si tenemos momento angular para una partícula cargada, pues vamos a tener un momento, lo que se define como el momento magnético de las partículas. Y va a haber un momento magnético orbital y un momento magnético de spin, de los electrones mismamente. Claro, es decir, que dentro de una órbita, principio de exclusión de Pauli, podemos tener más de un electrón con las mismas energías, dependiendo del nivel, si S, si P, si todo ese rollo que os contaban, ¿no? Pero energéticamente iguales, pero con diferente momento angular, por lo tanto, diferente momento magnético. Si se mete dentro de un campo magnético, es decir, en una resonancia magnética, significa que lo que estás haciendo es desdoblar los niveles energéticos, que son en principio iguales para los dos electrones, poned que son dos. Los desdoblas gracias a los campos magnéticos de esos imanes. ¿Os habéis hecho alguna vez una resonancia magnética? Claro, sois jóvenes todavía, que bien, que no hay que... Bueno, pues esos aparatos. Entonces, lo que hacen es desdoblar en nuestro cuerpo, nuestros átomos, los niveles energéticos. Mandan una radiación en la longitud de onda. Qué curioso, tiene que ver todo con la física. Claro, es electromagnetismo, pero con la mecánica. ¿Quieres ver el efecto de la resonancia? Es decir, cómo es la distancia entre los dos niveles energéticos que has desdoblado. Mandas una radiación con la longitud de onda, o la frecuencia, justo entre los dos, porque hay una relación, como os habrán enseñado, entre la energía y la longitud de onda o la frecuencia. Entonces se manda y se ve la absorción. Se ve la absorción. Claro, bueno, eso depende para cada material, para cada átomo, es diferente, de tal manera que puedes ver de esa manera qué está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Y ahí, bueno, ahí es más elaborado, efectivamente, pero ese es el origen de ver qué está pasando en ciertas zonas de tu cuerpo que son, por ejemplo, donde hay un metabolismo acelerado. Claro, las zonas de metabolismo acelerado pues pueden ser los huesos de manera natural,
o el cerebro de manera natural, zonas donde se está creando, ¿no?, en los huesos los glóbulos rojos. Ahí es donde tenemos, ¿no?, en el cerebro, pues masivamente el cerebro es el órgano que más energía consume. Bueno, esas cosas. Pero también en los cánceres, en los tumores, resulta que ahí necesitan mucha energía y se detecta de esa, una de las maneras de detectarlo. Por eso digo que entender esto es salvar lo digo así a lo bestia, salvar el pellejo. En ese momento seguro que te alegras de que haya personas que hagan sumatorios. Ese es el origen. ¿O qué creéis? Y en particular en ese caso uno se acuerda de Sam Purcell. Purcell es el que recibió el premio Nobel en 1950, y no me acuerdo, por el desarrollo de la resonancia magnética, que luego fue aplicada naturalmente a materiales vivos, las resonancias magnéticas de las grandes empresas, tanto de Philips, les comentaba a vuestros compañeros, como de Siemens, como de General Electric. Hay muy pocas empresas en el mundo que se dediquen a hacer aparatos que son carísimos de resonancia magnética, de detección. Vale, les comentaba más cosas, pero voy a cortar el rollo que me conozco. Es una advertencia, es decir, esto es seco, es para mecánica, para sólido rígido, pero qué casualidad que tiene unas implicaciones fundamentales cuando uno pasa a la física cuántica. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo voy a llegar yo a que eso es suma de esos dos términos? Pues muy fácil. Otra vez ahora, ¿qué necesito que os haya explicado ya? Movimiento relativo. Anda, y movimiento relativo, tú cogías dos observadores, efectivamente. Tengo el observador, el que tenemos, el que dije que era inercial, pero ahora, tiki, aquí tengo el centro de masas, voy a montar un segundo observador que se mueve con el centro de masas. Imaginaos el bolígrafo. Yo soy, o vosotros, sois el observador externo, pero tenéis la capacidad de imaginaros que os montáis en el centro del bolígrafo y os movéis con el centro del bolígrafo. El centro de masas, yo creo que sí, ¿no? Por eso queréis ser ingenieros, un poco de imaginación. Pero cuidado que vendrá una pregunta fina, ¿eh? Entonces, si tengo movimiento relativo, dos observadores, pues uno diría, pues, entonces tendré, respecto al vector de posición, RI, pues tendré, si este es el vector de posición del centro de masa respecto al observador O, y esto es RI, pues aquí tendré, voy a utilizar una notación que es, la estrella denota el vector de posición de la partícula I respecto al centro de masas. Es decir, que RI, hombre, suma vectorial. Mierda. Joder, macho. Es increíble. Es terrible. No es que... No me voy a quitar este bicho. Bueno, ¿y qué es lo que tendremos? Lo que estoy escribiendo ahí a la derecha. Efectivamente, que me falta por escribir después de beber un poco de agua. ¿Qué? RI estrella, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no? Claro, para las velocidades no hay ningún problema. Para las velocidades, ¿qué es lo que tendríamos en el movimiento relativo? VI. Esto es cierto, siempre. ¿O le estoy haciendo una restricción a los observadores? ¿Lo veis? O sea, y no es nuevo, ¿eh? Exacto, Marcos, muy bien, efectivamente.
Una cosa es que el centro de masas se esté moviendo y tenemos la persona en el centro de masas, pero si yo pongo esa expresión, estoy considerando que los ejes de la persona que se mueve con el centro de masas no giran respecto a la otra. Porque si no, tendría que ver naturalmente cómo era el cambio de los ejes. Se puede hacer, no os preocupéis, pero efectivamente estamos lo más sencillo, ¿no? No lo necesitamos lo otro en absoluto. O sea que el comentario de vuestro compañero es totalmente pertinente. Para la aceleración, pues tendríamos un resultado similar, lo que pasa que como solo necesito aquí la velocidad, ¿no? Pues yo creo que dejamos la aceleración para luego en todo caso. ¿Vale? Es decir, que L será el sumatorio en I y teníamos M sub I, R sub I, ahora es pues RCM más R I estrella por VCM más VI estrella, ¿no? Vamos a intentar ir un poco más deprisa. Que si yo deshago ese producto, ¿no? Tenemos 4 términos, ¿no? RCM, VCM, RI estrella, VI estrella, RCM, VI estrella, RI estrella, VCM, ¿no? Es decir, que tendremos 4 sumatorios. Claro, efectivamente. Pero ¿qué ocurre con el, por ejemplo, con el sumatorio correspondiente a RCM por VCM? Tendríamos el sumatorio para I de M sub I, pero RCM y VCM sale fuera del sumatorio. Por lo tanto, tendríamos la masa total ¿no? Para un término, este por este. Sumatorio de M sub I, ¿lo veis? Hay que estudiar con boli y papel. Uno dice, genial, lo que está diciendo aquí de palabra Miguel es sumatorio en I de M sub I, RCM, multiplicado vectorialmente por VCM, pero claro, RCM y VCM no dependen de I, sale fuera del sumatorio, agrupo las masas y he liquidado. Bueno, este sería un término. Otro término, efectivamente, sería no es más, ¿no? Ahora sería este por este. Bien, ahí no puedo, salvo que yo ya haga una suposición de si es un sólido rígido o no, eso está así, no puedo poner nada más que eso. Pero sí, ahora vienen los términos cruzados. Este por este. Tendríamos RCM sumatorio de M sub I. RCM multiplicado vectorialmente por VI estrella. RCM sale fuera del sumatorio, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué tendríamos? RCM multiplicado vectorialmente por el sumatorio de M sub I por VI estrella. Anda, eso me suena a una definición que he puesto yo ahí arriba, ¿no? Eso correspondería a la masa total por la velocidad del centro de masas respecto al centro de masas. ¡Ostras! ¿Cuál es la velocidad de este señor, o esta persona, respecto a sí mismo? 0. ¿Lo veis? Es que, o sea, yo ahí me doy cuenta de cómo las cosas, dices, ¿no? Con nosotros solo lo dije de palabra y digo, no lo voy a hacer. ¿Te das cuenta? Les dices, lo estás diciendo de palabra y además lento. Pero ves en las caras, y si no es así os pido disculpas, es que les ves bloqueados. Una imposibilidad física de hacer un cálculo de esos por su cuenta. O mirar en el libro, ¿no? Pero por su cuenta, eso es importante. Y si es así os pido disculpas, pero creo que es cierto. Eso es lo que me preocupa, más que otra cosa. A la hora de estudiar, fíjate que lo comento muchas veces, pues, a lo mejor es ofensivo, me da igual. No tenéis realmente, la culpa fundamental no es vuestra, eso es lo que me pone nervioso. O sea que tendríamos un término como ese, ¿no?
Estoy multiplicando. Es decir, que tendríamos aquí, hombre, Miguel, que no soy tonto. Si esto es común a esto, pues entonces tendríamos multiplicado vectorialmente para i m sub i por vi extra. Pero claro, esto, hombre, el sumatorio de mi y vi era la masa total por la velocidad del centro de masas, pero respecto al origen. Aquí, al ser vi estrella, será la masa total por la velocidad del centro de masas respecto al centro de masas. 0. Claro, para el otro término nos quedaba un cuarto término. Teníamos i, m sub i, en este caso es intercambiando, ¿no? Claro, uno dice, ostras, pues esto, Miguel, no va a ser nada más r sub i estrella. ¿Veis cómo sacó la velocidad del centro de masas fuera de la... Ya, pero esto, ¿qué es? No he hecho una definición de centro de masas antes. Eso sería el vector de posición del centro de masa respecto al centro de masas. ¿Y cuál es el vector de posición del centro de masa respecto al centro de masas? 0. ¿No? A mí me dicen, oye, ¿cuál es el vector de posición de mí mismo respecto a mí mismo? Hombre, yo diría que 0. Y este truco, cuidado, cogedlo bien, lo tendremos también en la energía cinética, o sea que es importante. Pero lo demás es una tontería, es decir, tú estás dividiendo ahí en dos, ¿no? La relación, como son el vector de posición y la velocidad, caso de que lo que necesitemos. Bueno, es decir, que lo que nos queda es, yo creo que hemos llegado a la conclusión bonita de que tenemos esto, ¿no? El primer término, L, es lo que se... Este L, este término, M, RCM por VCM, es lo que se llama el momento angular orbital. ¿Qué significa? Bueno, si uno está pensando en la Tierra alrededor del Sol, está pensando que es toda la masa de ese sistema concentrada en el centro de masas, y entonces te están preguntando cómo es el momento angular de una partícula. ¿No? Teníamos la masa total, o si queréis, del momento lineal total, claro. Vale, ese es el significado del momento angular orbital. Lo que está ocurriendo en ese caso, centro de la Tierra. Claro, uno ya tiene en la cabeza, esto es cinemática. Luego tendrá que ver las causas, cómo cambia el momento angular, según la ley de Newton para la rotación. Uno está pensando, joder, qué bien si las causas, digamos, actuasen sobre un término y sobre otro término, dicho así, ¿no? Que pudiésemos tener una conservación del momento angular para el momento angular orbital y para el momento angular, aquí no he puesto el nombre, el de spin, pues es, en general no puedo poner nada más que el sumatorio. Para el sólido rígido, ahora veremos lo que pasa. Desde el punto de vista del bolígrafo, pues es montarnos en el centro de masas del bolígrafo y ver cómo es la rotación en torno a ese punto. Y ese punto es muy especial. Lo que estamos haciendo, esto, solo es válido cuando he hecho la descomposición con el centro de masas, no con otro punto. ¿El centro de masas está quieto? No. Anda, qué curioso. Has tomado un momento respecto a un punto fijo, pero en eso, en el desdoblamiento, has visto que te aparece un término que es el momento angular respecto a un punto acelerado, que es el centro de masas, pero no cualquier otro punto acelerado. Por eso su importancia es fundamental en la dinámica, el centro de masas. Bueno, genial.
tenemos esto. Y ahora estudiemos, hombre, caso particular, para no ir descolgándonos de la importancia que tiene en mecánica el sólido rígido, efectivamente. Claro, el sólido rígido está formado por un montón de cuerpos puntuales. Voy a seguir utilizando el sumatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me está diciendo, ¿no? Es como tener aquí un cuerpo con volumen y lo que tengo es un montón de... Lo vais a ver en un archivo. Un montón de cuerpos puntuales. ¿Qué caracterizaría que esos cuerpos puntuales constituyesen un sólido rígido? Como si estuviesen unidos por barras de masa despreciable, ¿no? Barras inextensibles. De tal manera que la distancia entre cualesquiera de dos partículas permanece constante independientemente de lo que esté haciendo el cuerpo. Es decir, que voy a seguir utilizando sumatorios en la notación, pero mi advertencia es, si no son cuerpos puntuales, se transforman en integrales, ¿vale? ¿Bien? Se entiende lo del sólido rígido, ¿no? Incluso teniendo... ¿O no? Digo yo, ¿no? ¿Vale? ¿No? Yo creo, ¿no? Uno dice, pues, una especie de mecano, ¿no? Las unido masas puntuales por barras de masa despreciable, inextensibles, rígidas, claro. Extensible significa rígido. El cuerpo podrá girar, toda la estructura esa, ¿no? Pero, desde luego, las distancias relativas no cambian. Bueno, el caso particular del sólido rígido. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, pues, primero, para que las condiciones sean claras. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo si en el sistema, en este sistema, hay un punto fijo. Es decir, el movimiento del sólido rígido alrededor de un punto fijo. ¿Ese punto puede ser parte del cuerpo? Sí, pero tampoco tendría forzosamente que ser formar parte del cuerpo. Imaginaos, yo puedo hacer con el bolígrafo, ¿no?, un giro y voy a mantener un punto fijo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el extremo. Puedo hacerlo girar, ¿no?, en torno a este extremo. Pero imaginaos ahora que el punto fijo está aquí, donde tengo el dedo, ¿lo veis? Entonces lo que estoy haciendo es girar el bolígrafo en torno a ese punto fijo. Es decir, que uno cuando lo piensa dice, hombre, tendrá que ser parte del cuerpo. No forzosamente. Pero lo que tenemos ahí lo que va a haber es una rotación en torno a un punto. Rotación, si tengo un punto fijo, el movimiento va a ser una rotación respecto con... Hombre, yo creo que escoger el origen de coordenadas en ese punto tampoco está de más, ¿no? Origen. Tened en cuenta que el origen de coordenadas uno lo escoge donde quiere, o sea que no es un problema, digamos, estoy restringiendo, no, hombre, no, no, hombre, no, 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 no. Bueno, voy a hacer un dibujo, para que no... Voy a considerar que tengo aquí el sólido rígido, y que, bueno, el punto en el dibujo está aquí, podría estar fuera, y este es mi origen de coordenadas. ¿Qué significa eso? Que en un instante de tiempo, el único movimiento posible de ese cuerpo sólido rígido es una rotación instantánea. Lo que se llama rotación. Es decir, que en un instante determinado, el único movimiento posible del cuerpo es una rotación en torno a un eje que se llama eje instantáneo de rotación. ¿Por qué recalco lo de instantáneo? Hombre, habría un caso particular que es más fuerte, que el eje lo mantengo fijo, su orientación, ¿me entendéis? Pero es que con vosotros ya juego el partido completo. Si tuviese
que fuese una rotación en torno a un eje fijo, no tendría no solo un punto fijo, sino tendría todos los puntos del eje serían fijos, ¿no? O sea que es una restricción mayor. Claro, a ese tipo de movimiento, a esa rotación, se la llama rotación planar, si el eje está fijo. Pero ya digo, aquí solamente la restricción que estoy haciendo es, porque vamos a la rotación tridimensional, tengo un punto fijo. Entonces, en cada instante, tendré una rotación, imaginaos aquí este punto, esta masa, lo que está haciendo esa masa es trazar un arco de esa circunferencia, no la circunferencia completa, solo sería la circunferencia completa si el eje fuese fijo. Si no, es un trocito, en un intervalo diferencial de t, tendríamos una trayectoria que es un arco de circunferencia en la zona punteada. ¿Lo pilláis? ¿Bien? Eje instant, que no lo termino. Hombre, ¿cómo se halla el eje instantáneo de rotación? Bueno, se puede hallar matemáticamente, pero en muchos problemas, o sea, en algún problema que haré con vosotros, creo yo, en estos días, para aplicar todo esto que es muy seco, pues simplemente visualmente de lo que te está diciendo en el problema vas a poder ver claramente cuál es el eje instantáneo de rotación. Por ejemplo, ya que lo he dicho ahora, ¿para qué me voy a quedar? Imaginaos que yo estudio el movimiento de un cuerpo rodante, ¿no? Una rueda, una esfera, y que rueda sin deslizar. Porque si rueda deslizando, también se puede estudiar, claro, pero rueda sin deslizar. Entonces yo diría que, hombre, tienes dos opciones. Una, ver cómo se traslada, centro de masas, imaginaos que es el centro geométrico, cómo se está trasladando el centro de masas, y una rotación alrededor del centro de masas. Pero también uno puede ver aquí que si es rodadura sin deslizamiento, instantáneamente lo que está haciendo la rueda es girar alrededor de un eje que pasa ¿por qué? Por el punto de contacto entre la rueda, la esfera y el suelo. Claro, ese eje es instantáneo, porque claro, para un instante posterior la rueda se ha movido y sí, el eje tendrá la misma dirección en este caso, pero estará pasando por otro punto de la rueda. Y ese eje instantáneo de rotación, como veis, se está desplazando. Pero, en cualquier instante, la velocidad de este punto es cero, que para eso es rodadura sin deslizamiento. Si, naturalmente, el suelo no se mueve. Eso, ahí sería una buena, decir, cuidado Miguel, cuidado, cuidado, porque si lo haces sobre una tabla, tendrías toda la razón. O sea que aquí he puesto un suelo que está fijo respecto al observador, ¿vale? Bien, ese sería, ¿veis? O sea, uno ve esto y dice, hombre, ¿qué punto tiene velocidad cero? El punto de contacto, si rueda sin deslizar. Por ahí está pasando el eje instantáneo de rotación. Como es un movimiento en el plano, uno dice, ¿cuál es la dirección de la rotación en torno a qué eje? Hombre, perpendicular a ese plano. Cuidado, no es que el cuerpo sea planar, es tridimensional, una esfera. Pero, como veis, el eje siempre tiene la misma, a pesar de que se mueva, tiene la misma dirección en el espacio. Bueno, espero que un poco, pero nosotros vamos a por todo, es instantánea. Es decir, que imaginaos ahora, una peonza, tenemos ese punto fijo. Claro, en un instante posterior va a estar girando, pero tiene que ser la misma dirección del espacio. Hombre, no. El eje en torno al cual está girando puede cambiar su dirección. Efectivamente, va a pasar por el mismo punto fijo, pero la dirección puede cambiar. Esa es la cosa bonita de la rotación tridimensional, la cosa difícil de la rotación tridimensional. ¿Qué tal? ¿Con los comentarios que hago? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Nos seguimos? Bien, o sea que habrá un caso particular de este caso, que sería rotación
planar, lo que se conoce como planar. No es que el cuerpo sea plano, sino que la dirección del eje no cambia. Y eso puede ser porque mantengas el eje fijo, te estés sujetando con las manos y no permitas que haga otra cosa, o lo que sea. Bien, de acuerdo. Si yo lanzase el móvil, que no voy a hacer, al aire, entonces estaríais viendo una cosa un poco curiosa. Ahí no tendríamos, en principio siempre podrías encontrarlo. Pero ahí veríamos que, dependiendo de cómo lanzase, en qué dirección, o sea, con qué rotación inicial, tendríamos que visualmente en una película, veríamos que está intentando gira efectivamente en torno al centro de masas, pero el eje que pasa por el centro de masas, su dirección va cambiando. Es decir, que va dando tumbos. Es decir, lo de las películas. ¿Habéis visto la de Gravity, de George Clooney? Está muy bien. Podéis tomar nota, Gravity. No sé, supongo que sería Gravedad. Si os gusta el cine y os gusta la física, bueno, la película está bien. Hombre, los americanos siempre tienden un poco a recargar el asunto, pero tiene unas imágenes, para cuando lo hicieron, muy bien hechas. O sea que con ordenador algo se ayudarían, pero no como ahora, que no moverían un dedo. Entonces ahí viene, ¿no?, de cómo el satélite, vamos, la sonda que está dando vueltas alrededor de la Tierra es golpeada por basura. Y cómo eso le produce una rotación, y lo muestran muy bien, cómo la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas va dando tumbos. El eje va dando tumbos. Bueno, os lo comento por si os interesa y os gusta ver el cine, tenéis ahí una. Vale. Dicho esto, vamos a ver cómo es el momento angular respecto a L. A ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sumatorio en I, M sub I, R sub I por V sub I. Vamos a hacerlo en cartesianas, o sea que esto será un sistema de, ¿no?, lo que tendrán X, ya que sé, X y Z, vamos a hacerlo en cartesianas, que es más fácil hacer los cálculos en cartesianas. Es decir, que R sub I, de la partícula I, tendría unas componentes cartesianas, XI y ZI. Bien, ya, y VI, a ver si habéis pillado el juego. Estamos hablando de rotaciones, instantáneamente en torno a un eje, este eje que está girando instantáneamente. Fijaos, omega es la velocidad angular en ese instante, que no sé si se está cambiando o no. Hombre, si cambia la dirección, omega cambia, pero también podría cambiar el ritmo. Pero instantáneamente, si tengo un punto fijo, hay una rotación en torno a una dirección con una velocidad angular, omega. No utilizo omega mayúscula porque omega mayúscula lo reserva el Taylor para sistemas de referencia giratorios. Tiene relación con lo que estamos haciendo. Pero voy a utilizar omega minúscula por eso. ¿Vale? Bueno, y entonces VI, con lo que acabo de decir, ha sido una ayuda. Ay, justo lo contrario. A la inversa. Os dije, hay una relación que ni se os ocurra olvidar. Si tengo un vector que está girando en torno a una dirección del espacio, RI en particular, los cambios de RI con respecto al tiempo, los cambios de ese vector que está girando respecto a esa dirección con esa velocidad angular vienen dados por la expresión omega por ese vector, porque eso era más general que para el vector de posición. Y esto me fallaron los otros como una... Dije, os estáis jugando el aprobado, imaginaos, les di varias oportunidades. O sea, entre comillas, lo del aprobado, decir, ¿han estudiado? ¿Me han hecho caso en ese momento? Decir, ¿es muy importante? No, mucho caso no se me hace. Bueno, eso quiere decir que ahora el juego es
el juego es un coñazo, un latazo. Claro, aquí importante es dónde, a ver si pilláis, dónde se está manifestando que es un sólido rígido. Porque estoy hablando del sólido rígido, no, hombre, podría tener un montón de partículas, pero ¿dónde se manifiesta? En que la velocidad angular es la misma para todas las partículas. Yo no estoy hablando de un omega i. Si no fuese el sólido rígido, tendría que poner omega i. Y cada uno gira a su según le dé la gana. Pero claro, estamos con un sólido rígido. Por lo tanto, es un omega que es común para todos ellos. Si no, las distancias relativas cambiarían, ¿no? Y no sería un sólido rígido. ¿Y ahora qué creéis que es lo que hay que hacer? Un doble producto vectorial. Es decir, primero habría que ver cómo es. Tendríamos un omega x, un omega y, un omega z. Hombre, aquí vendría, ya me decidí, dije, si les estoy lanzando al agua, en la zona profunda de la piscina, que no haya medias tintas. En el sentido de que uno, podría hacer un paso intermedio, decir, pues escojo el eje z en la dirección del giro de omega. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Los ejes cartesianos no tienen por qué coincidir, por eso digo que nos tiramos ya con todas. ¿Entendéis? Que podría hacer que omega x fuese 0, omega y fuese 0 y únicamente tener omega z. Hombre, uno diría, joder, me estás ayudando, Miguel, en hacer los cálculos de los productos vectoriales. Efectivamente, pero en general no. En general, la velocidad angular tendrá una dirección respecto a los ejes cartesianos. Por lo tanto, a por todo. Entonces tendríamos aquí xy y zi. Uno puede hacer ese producto vectorial, ¿no? Entonces tendríamos aquí el i solo para u. Porque lo vamos a hacer, iba a decir antes, lo dije de palabra. Bueno, vista las dificultades, y ya que me estoy grabando, voy a sacar el archivo del ordenador. Pues, tendríamos aquí, para la componente i, tendríamos omega i z sub i. Tened cuidado con lo de los i minúscula y mayúscula, se refiere a la componente a lo largo del eje i, y tendríamos menos omega z y sub i, ¿no? Tendríamos para j y para k, y una vez que tuviésemos esos tres, ¿no? Uno diría, pues tienes que pasar al siguiente producto vectorial, ¿no? Que tendríamos pues ahí el r sub i por omega por ri, pues tendría uno que hacer y j, k, y ahí uno tendría que ponernos el xy y zi, y aquí pues cada uno de esos términos que tengo por ahí, ¿no? Bueno, un poco seco, ¿verdad? Y uno lo puede hacer a mano, ¿eh? No tiene mayor dificultad. ¿Tiene dificultad de cálculo? No tiene ninguna, es seco como yo solo, pero a lo mejor resulta más divertido si ponemos aquí el momento angular. Momento angular 3D de una partícula. Bueno, relación entre los momentos vectores, momento angular y velocidad angular. Bueno, aquí en este archivo, si veis, lo primero que hago es para ese caso 0,0 omega, ¿no? Pero fijémonos en el caso general. La velocidad angular tiene tres componentes genéricas, cartesianas. Es decir, que tendré que hacer el producto vectorial cross, o sea, eso lo está haciendo la máquina. ¿De qué? De R, tened en cuenta ahí que no le estoy metiendo RI y ZI, porque si no carga por el producto vectorial de omega por R, ¿no? Por R sub i. ¿Veis ahí eso? Lo hace la máquina. ¿Y qué es lo que queda? Queda todo esto. Es un vector. Hombre, es un vector, no me fastidiéis, es un vector. Producto vectorial, un vector. Pero ese vector lo voy a poder poner como
producto de una matriz 3×3 y un vector, el vector velocidad angular. Aquí dot es el producto escalar de esta matriz por este vector. Y el resultado es justo la operación que acabamos de hacer con los determinantes. Bueno, a esa matriz es algo más que una matriz, se le llama tensor. Un tensor de rango 2 se puede expresar como una matriz, pero no todas las matrices en este caso 3×3, son tensores. Es algo matemáticamente y en la física un poco más profundo, no, olvidaos, simplemente le vamos a dar un nombre a esa matriz que recibe el nombre tensor, pero ¿tensor de qué? Tensor de inercia. Es decir, si me permitís, bueno, y aquí pues nada, no queda como... Uy. Imaginaos, nuestro sistema es solo una partícula. Bien, en rojo tenéis el vector de posición. ¿Veis? Está girando en torno a un punto fijo que es este. Y aquí en naranjillo, ese es el vector velocidad angular. En verde es la velocidad. ¿Veis lo que está haciendo el momento angular, no? ¿Tiene la dirección de omega? ¿Tiene este vector? Omega es este vector en gris, el eje fijo. En este caso gira. No, yo diría que no, ¿no? No se conserva el momento angular. En este movimiento está cambiando con el tiempo. Su módulo no, estáis viendo que no cambia, pero su dirección sí. ¿Bien? Bueno, ahora, ya que he puesto esto y tenéis... Ya habéis visto que lo que hacer es hacer esos dos productos, pues lo que voy a poner es la conclusión, ¿sí? Sí, rápido, porque rápido porque quiero ponerlo o si no, guarda la pregunta. Bueno, tenéis otro archivo, ya no lo voy a abrir, que es pero que es precioso, y no sé, más que para dos partículas, para muchas partículas. Patata, bueno, en ese momento. La patata es mi sólido rígido. Y lo escogía al azar, es decir, que ya veis lo de que es la programación y lo que hacía hace 10 años con alumnos, porque esto era para público como vosotros, ¿eh? Y aquí incluso pues lo puedo hacer un poco bonito. Ahí tenéis mi sólido rígido formado por masas puntuales, eje de rotación, vamos a quitar el momento angular. Entonces ahí tendríamos, pues, vamos a hacerle girar un poco. ¿Veis cómo está girando? El momento angular en rojo. Una cosa parecida a una partícula. Ejes principales de inercia. Bueno, no he dicho lo que son los ejes principales, ahora lo diré. El centro de masas. Quita parado, que si no, no hay manera de verte. ¿Veis el punto negro? Sí. No coincide con el origen. Bueno, ahí lo tenéis. Simplemente vamos a... para este caso... ¿sí? Entonces, tenemos como conclusión, vamos a poner aquí, una vez dicho eso, que L se va a poder poner como el producto escalar. Esto es, ya veis, es ahí un poco, no es la matriz identidad, es el tensor de inercia, que es simétrico, real y simétrico. Como veis, el momento angular no tiene por qué tener la dirección de omega. Al hacer un producto de una matriz por un vector, tenéis dos cosas. Hay una rotación de ese vector y quizás la longitud cambie. ¿De acuerdo? Un segundo, porque esto quiero dejaros igual. Bueno, entonces, ¿y el tensor de inercia? ¿Por qué elementos está formado? Bueno, es un sumatorio, naturalmente aquí, sumatorio, para todas las is. Y tendríamos para cada elemento, tendríamos en las diagonales lo que se llaman momentos de inercia. En este sería, tendríamos, bueno, la masa m sub i,
y sub i al cuadrado más, estoy en x, z sub i al cuadrado. En este tendríamos el xi al cuadrado más zi al cuadrado. En este otro tendría x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado. Estos términos es simétrico. Aquí tendríamos menos, ya que estoy en xi, menos x y sub i. En este tendríamos menos xi, zi. En este tendríamos pues menos ixi, veis que es simétrico, ¿no? Aquí tendríamos menos zi, aquí tendríamos menos zi xi, y aquí tendríamos menos zi real y simétrico. Estos términos de la diagonal se les conoce como momentos de inercia. En torno a los ejes x y z, es decir, que yo pondría x y xx y zz, momentos de inercia. Este y este. Y los términos fuera de la diagonal no son 6 independientes, sino únicamente 3, se les llama productos de inercia. Que es igual a y x, y xz, que es igual a y zx, y ¿cuál me queda? Y z igual a y zi. Es decir, que tendríamos que el xy y xz y x y zx y zi y z, tendremos todos esos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre? Tenemos una matriz real y simétrica, álgebra, asignatura de álgebra de primero. ¿Cómo son los valores propios y vectores propios de una matriz real y simétrica? Fijaos si tiene repercusiones en la física, claro, por eso lo del álgebra también. Resolución de ecuaciones. A ver la memoria. ¿Cómo son los valores y los vectores propios? Si yo quisiese, estoy en matemáticas. Los vectores propios son ortogonales y los valores propios son reales y positivos. Es decir, que yo puedo hacer una rotación de los ejes x y z y buscar en qué direcciones del espacio la matriz es diagonal. A esas direcciones del espacio, esos ejes que son ortogonales, se le llama ejes principales. Ejes, ¿os suena a lo mejor de resistencia de materiales? Los ejes, claro, porque tiene utilidad, ejes principales de inercia. Es decir, que si yo tengo el tensor de inercia, tengo las masas, tengo lo que pasa, pues entonces puedo hallar cuáles son los ejes principales de inercia. Una advertencia. El cuerpo, el sólido rígido, puede ser irregular y siempre tiene ejes principales de inercia. No tiene por qué ser simétrico, no tener simetría. Esa es una cosa importante que uno pierde de vista. Pero si el cuerpo tiene simetría, entonces los ejes de simetría constituyen ejes principales. No me quiero pasar mucho de la hora, es donde enlazaré un poco aquí o sea que enlazaré aquí y haré algo que he hecho con vuestros compañeros, porque seguro que se alegrarán si lo repito, que es el teorema de los ejes paralelos. Anda, resulta que para el tensor de inercia hay un teorema de los ejes paralelos, porque habéis visto el teorema de los ejes paralelos con Valle-Puga, ¿no? Sí, seguro, sí, seguro que sí.
pero para los momentos de inercia. Pero con Miguel jugáis a la Champions League, no a ligas de estas regionales de tercera. Y ese teorema, que no es nada más que cogerse esto y ver la relación RI igual a RI estrella más RCM, se lo haces a este trasto de matriz y resulta que es la suma de dos matrices. Pero bueno, eso veréis cómo, tanto para los productos de inercia como para los momentos de inercia, habrá una relación, puntos suspensivos el próximo lunes, teorema de los ejes paralelos, y a lo mejor os suena, le suelen dar el nombre de una persona, Steiner, a lo mejor os suena más, y de los ejes perpendiculares. Cuidado, el de los ejes perpendiculares solo se aplica en cuerpos planares, sólidos planos. Ambos teoremas, pues nada, son fáciles pero no quiero porque son I5 y ya os estoy... He intentado, viendo las dificultades de vuestros compañeros, he ido más lento. O sea, me ayuda siempre el primer grupo un poco ahí, por eso me grabo con el segundo. Pienso que... ¿no? ¿Qué tal? ¿Bien? Vale. Bueno. O sea, no es fácil, ahí no hay nada que ocultar. La rotación tridimensional es algo que es complejo. El caso particular, no os preocupéis, es más fácil, que es la rotación planar, pero es una consecuencia de lo que estamos haciendo aquí. Bien, lo dejamos aquí hasta el lunes.